El gobierno mexicano, basándose en su independencia y soberanía y autonomía, va a enviar una nota diplomática al gobierno norteamericano para que se profundice y se esclarezca este tema de la introducción ilegal de armas a México, que además causaron la muerte de miles de mexicanos, de miles de compatriotas, bajo, digamos, el auspicio, el consentimiento, la aprobación de Felipe Calderón, que, como decíamos ayer, no podíamos esperar otra cosa de alguien que llega a la presidencia de la República a través de un fraude electoral. No se puede después convertir en blanca paloma. Ahí se están reflejando todas las actitudes totalmente perversas, negativas, de traición a la patria, de carencia de amor a nuestro pueblo y de subordinación, pisoteando la soberanía nacional. Se dio a conocer, como él lo menciona, el expresidente Calderón, porque esas armas se usaron para cometer homicidios en México. Incluso con una de esas armas se le quitó la vida a un funcionario estadounidense en México. Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo de que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía por un gobierno extranjero. En el caso de que no existiera o existiese cooperación. Entonces, si ya sabemos esto de parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Bueno, siguiendo esta instrucción, lo que haríamos es elaborar una nota diplomática que presentaríamos hoy mismo al gobierno de los Estados Unidos para que se comparta al gobierno de México y, por supuesto, a la opinión pública en nuestro país el conjunto de las averiguaciones e investigaciones que en su tiempo se realizaron respecto a este operativo, las conclusiones a las que se llegaron por parte de la Administración, para que podamos someterlo a análisis y se pueda informar tanto a las instancias legales en México como a la opinión pública. Entonces, el presidente de la República, muy contrariamente a toda esa política negativa y nefasta, por eso no lo quieren, entre otras cosas, lo que plantea y pone muy en alto es el nombre de México con el tema de la soberanía y la independencia nacional. También eso se refleja cuando él comentó en la mañana que, derivado por ejemplo del tema de Sinaloa, donde el presidente Donald Trump empezó a tratar a estos grupos como terroristas, pues el presidente de la República, el licenciado López Obrador, desmontó rápidamente esa conceptualización que se empezaba a hacer de terrorismo, porque ya sabemos que en el pasado gobiernos norteamericanos han utilizado este concepto de terrorismo para después armar una intervención directa, indirecta, etcétera, como precisamente, por ejemplo, ahorita se está dando en Venezuela. O sea que los círculos guerreristas norteamericanos pues plantean que el gobierno de Nicolás Maduro está colaborando con el terrorismo, con los que distribuyen la droga, con los narcotraficantes, y entonces ordenaron incluso llevar buques de guerra norteamericanos para tratar de combatir las acciones de narcotráfico que supuestamente permite o alienta el presidente Nicolás Maduro, lo cual es totalmente falso. Pero ya sabemos que cuando los círculos más reaccionarios, guerreristas, intervencionistas norteamericanos empiezan a acuñar una frase o un concepto para calificar alguna acción o algún gobierno, de ahí se deriva toda una actitud intervencionista.
Entonces el presidente de la República, de manera sin protagonismos innecesarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también frenó ese aspecto. Eso es algo muy importante que hay que reconocer, de que se empezara a catalogar a las acciones de los grupos narcotraficantes como acciones terroristas. Con su estilo propio, de manera respetuosa, ese tema se paró. Pero ahora hay algo nuevo que plantea el presidente de la República. O sea, que el gobierno norteamericano tiene que pedir perdón a nuestro país por haber implementado junto con el gobierno traidor de Calderón este operativo Rápido y Furioso. Y él también, de su manera propia, respetuosa, pero también basada en principios, hoy dio indicaciones al secretario de Relaciones Exteriores para que emita esta nota diplomática y se dé respuesta a nuestro país, y también solicitar o reclamar de parte del gobierno norteamericano una solicitud de disculpa y de perdón por esas acciones bárbaras que se cometieron durante la presidencia de este traidor Felipe Calderón. Esto es muy importante porque también en el pasado reciente el presidente de la República pidió, por ejemplo, al gobierno español una disculpa a México por el saqueo, el asesinato de nuestros grupos originarios de nuestro país, el saqueo del oro, de la plata, etcétera. Cosa que para algunos fue tema controvertido, pero para nosotros, los que amamos nuestra patria y la soberanía y la independencia de nuestro país, es un tema cardinal que está llevando al más alto nivel el presidente de la República. Ahora, no veamos solamente, digamos, la superficie, vamos a ver el fondo. ¿Cuál es el fondo de esta decisión soberana, digna de nuestro presidente? Pues él mismo lo dijo: defendemos la independencia de nuestro país. Y realmente defender la independencia de nuestra patria viene en la sangre de todos los mexicanos que amamos a nuestra patria, y lo voy a explicar por qué. Durante el periodo de la colonia, uno de los vertientes importantes en esta lucha de independencia fue precisamente lograr la independencia de México. Fue una lucha anticolonial. Fíjense bien en los conceptos: anticolonial, en contra de la colonia española para lograr nuestra independencia, en el primer gran movimiento transformador. En el segundo, que fue el de Reforma, estuvo también acompañado de una reacción violenta de los grupos de derecha y de los conservadores mexicanos, que tuvieron que ir a pedir ayuda al exterior y trajeron a un emperador, Maximiliano de Habsburgo. Entonces, esta lucha que dio nuestro pueblo en ese momento, encabezado por Benito Juárez, tiene también un ingrediente fundamental, que es el ingrediente de la lucha antiimperial, en contra de las pretensiones de un imperio extranjero por sentar aquí sus reales. Y en el periodo de la Revolución de 1910 al 17, otro de los elementos claves de la revolución, que fueron tres, fue una revolución antifeudal, democrática y antiimperialista. Precisamente el elemento relacionado con lo externo fue la lucha antiimperialista. ¿Por qué? Porque el grueso de las empresas mineras, telefónicas, petroleras, eléctricas, etcétera, estaban en manos de extranjeros. Y el artículo 27 constitucional dejó muy claro que el propietario originario de todos los recursos que existen comprendidos en los límites del territorio nacional, aguas, tierra, ríos, lagunas, etcétera, son propiedad originaria de la nación. Esto da la pauta para que sobre ese artículo el presidente Lázaro Cárdenas lleve a cabo la expropiación o la nacionalización del petróleo. Pero fue una lucha antiimperialista. Y ahora la lucha que está encabezando el presidente de la República es una lucha antineoliberal. Es decir, resumiendo, en el primer gran movimiento de transformación, una de las vertientes, la principal, fue la lucha anticolonial. En el periodo de la Reforma, la lucha antiimperial. En el periodo de la Revolución Mexicana, la lucha antiimperialista. Y en esta cuarta transformación, la lucha antineoliberal. Todas ellas, podríamos resumir, la historia de nuestro pueblo, del pueblo de México, es la historia por lograr nuestra plena independencia. La historia de México, podríamos decir,
es la lucha del pueblo o de las masas populares por lograr nuestra independencia. Y hoy el presidente de la República subió a un nivel extraordinario, con dignidad, sin aspavientos, sin falsos protagonismos, este concepto que viene enraizado, y podemos decir viene en las venas, o viene en la sangre que corre por las venas de todos los mexicanos patriotas. Yo quiero felicitar al presidente de la República por esta decisión, repito, soberana, inteligente, pero muy firme, de defender nuestra independencia. Que el gobierno norteamericano pida disculpas al gobierno mexicano o al pueblo de México, lo externó bien el presidente de la República. No se trata del presidente Donald Trump, porque él en ese tiempo no estaba en el poder ni dio esas indicaciones. Se trata de una posición institucional de gobierno a gobierno. Y el gobierno pues tiene su continuidad, es el mismo país, pero por esa razón el presidente habla de esta nota diplomática en primera instancia para aclarar bien el tema de Rápido y Furioso, porque como lo digo en conferencias anteriores, ahí tienen culpa tanto funcionarios del gobierno norteamericano y de sus agencias de espionaje y de inteligencia, como el traidor a la patria que dirigía en ese momento la presidencia de la República junto con su secretario de Seguridad Pública, que ahorita está preso en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces apoyemos con firmeza esta decisión del presidente de la República. Hago nuevamente un llamado a todos los mexicanos patriotas de buen corazón a que estemos alertas, porque la derecha, estos conservadores, no están quietos, no están tranquilos, pero lo que hoy planteó el licenciado López Obrador es una cuestión de que ya basta de que ¿qué autoridad moral tiene Calderón para estar insistiendo en sus críticas insanas, destructivas, y él y otros grupos que contratan sus bots para en este momento crítico que vive la humanidad estar golpeando y golpeando al gobierno que encabeza este presidente extraordinario? También nuevamente llamamos a los jóvenes que están en las redes, que es uno de los medios ahorita que permite más difusión de las ideas, que ustedes que manejan bien el Twitter, el Face, el Instagram, etcétera, ayuden a este presidente que está cambiando el rumbo de nuestro país para que nuestro pueblo y sobre todo los jóvenes tomen el destino de nuestra patria en sus propias manos y no en decisiones del exterior. Si te gusta lo que comentamos aquí, pues te puedes comunicar con nosotros a través de las redes que van a aparecer en la pantalla. Les agradezco mucho tu atención. Que pases buen día.